Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza aquí en Motiva Activa. Ya saben que pueden sintonizarnos todos los martes a las 10 de la mañana en Hablemos de Relaciones y Divorcio. En esta ocasión tenemos de nuevo al licenciado Julio Joglar, que nos acompaña a traernos mucha más información en cuanto a divorcios. Recuerde, si usted está considerando divorcio, pasando por el proceso o tratando de cerrar ese ciclo, es importante que se informe en todas las cuestiones que se podría enfrentar en esta situación. A casi nadie le gusta hablar de divorcio porque pues no es una cosa agradable, pero si no nos informamos, nunca vamos a saber. Así es que bienvenido, licenciado Joglar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días. Y el tema de hoy, estamos platicando tempranito, porque él llegó tempranito. Estábamos preparando las preguntas de cómo vamos a realizar este tema. El título del tema es ¿qué no hacer durante el proceso de divorcio? Así es que él nos trae bastantes recomendaciones de lo que no debemos hacer cuando estamos pasando por una situación tan dolorosa, tan complicada y tan emocional como lo es un divorcio. Así es que, ¿qué recomienda Julio? ¿Qué es la primera cosa que usted le dice a las personas, no, no puedes hacer eso o no hagas eso porque podría dañar el caso? ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, la primera recomendación es siempre desconéctate de las redes sociales. Ah, No empieces a publicar todo lo que tú estás haciendo en las redes sociales si estás saliendo con alguien, que no debes hacer eso mientras estás divorciándote. No pongas las salidas tuyas y todas esas cosas en las redes sociales porque eso es evidencia y eso se puede usar en tu contra y se va a usar en tu contra. wow. So, desconéctate de las redes sociales, no hagas comentarios negativos, no publiques todo lo que estás haciendo, evita eso. Eso nos trae a nosotros los abogados muchos problemas, especialmente cuando hay alegaciones de adulterio. Nosotros vemos la cantidad de gente que en el proceso del divorcio publican todas las relaciones que tienen con todos los exnovios y los novios que tienen ahora y todas las salidas y todo lo que están haciendo y las fiestas y todo eso. No es bueno. Créeme que no es bueno, no hagan eso. Y ojo, aunque tú bloquees a tu pareja, a tu compañero, siempre hay un metiche por ahí que te va a imprimir las evidencias. Recuerdo cuando yo trabajaba contigo, tal vez la persona, el cliente, no tenía acceso a las redes sociales del compañero, pero otras personas sí. Así es que, Correcto. aunque tú creas que bloqueaste a la ex o al ex, siempre te van a cachar. Así es que a poner atención, mantente fuera de las redes sociales. No necesariamente tienen que cerrar sus redes o sí. No, no necesariamente tienes que cerrarla, pero está pendiente a lo que tú pones en las redes sociales. Lo que se publica debe ser información bien básica y yo no hablaría más de lo que no publiques comentarios negativos sobre tu esposo o esposa. No publiques comentarios básicamente tratando de demostrar que estás feliz y que el proceso, o sea, cualquier cosa negativa o cualquier cosa que pueda usarse en tu contra se va a usar en tu contra. So, lo mejor es no publiques nada en cuanto a tu divorcio y a tu relación. Asegúrate de que sea información de terceras partes, bien básica. No pongas fotos de lo que estás comprando, de lo que estás yendo a las tiendas, de lo que te compraste hoy, del restaurante que fuiste a comer, porque todo eso se va a usar en tu contra. Y si tú, por ejemplo, tú vas a pedirle al juez que te dé alguna ayuda temporal, pero estás publicando fotos de que estás comiendo en restaurantes caros y en el menú tienes un plato de langosta, Exacto. el abogado eso lo van a usar en tu contra. Wow. O evita eso. Muy bien. Wow. También mencionaste algo de no admisiones. ¿Qué quieres decir con eso? En nuestro sistema legal, en el Código de Evidencia del Estado de Texas, una admisión de una parte opuesta es admisible en evidencia. Si, por ejemplo, tú pones en las redes sociales, estoy viviendo una vida de lujo, ¿ok?
Y a lo mejor eso fue un comentario que hiciste sin pensarlo, pero eso es una admisión tuya que estás viviendo una vida de lujo y de momento vas delante del juez a pedirle ayuda porque no puedes pagar los biles o no puedes pagar algo. Y la otra parte puede usar eso en tu contra como una admisión tuya. Ok, tú dices que tú no tienes dinero, tú no tienes estás en una situación financiera problemática, pero aquí ya publicaste en Facebook que estás viviendo una vida de lujo. Wow. ¿Cuál es la verdad? ¿Estás mintiendo hoy o estabas mintiendo cuando publicaste eso en las redes sociales? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Te hacen ver mal. No es, no es algo bueno que va a trabajar a tu favor. ¿Qué otro tipo de admisiones no sería recomendable admitir, valga la redundancia? Como si, digamos, si la persona fue infiel. Bueno, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos los abogados es que si tú estás cometiendo adulterio, te estás divorciando por eso. No pongas fotos tú y tu novio saliendo y paseando y el amor de mi vida y estoy enamorado. No hagas eso, porque eso lo van a usar en tu contra. Y también yo no estoy recomendándote que salgas con tu novio durante un divorcio, porque yo creo que eso no lo debes hacer, pero si tú estás saliendo con tu novio, también dile a tu novio que no ponga fotos tuyas en la página de él, porque las personas lo encuentran, llaman a tu esposo, le dicen, mira, aquí está esto, el novio de ella está publicando estas fotos con ella, y eso se va a usar en tu contra. Que te afecte o que no te afecte, depende de la corte, depende del juez, pero es mejor precaver que lamentar. So, no publiques nada. El consejo que yo le doy a mis clientes es básicamente, mientras este divorcio esté pendiente, no publiques nada. Punto. No publiques nada. No tienes que cerrar tu página, pero no publiques nada. Espérate que unos meses sin publicar nada, eso no va a destrozar tu vida. Ponga mucha atención. Eso es importante. Y la siguiente recomendación de la que hablamos temprano, tú dijiste, siempre asume que te están grabando. Correcto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ese es el segundo consejo que yo le doy a mis clientes. Siempre asume que te están grabando la conversación. ¿Okay? En el estado de Texas, grabar una conversación es permitido. En otras jurisdicciones no lo es, pero en el estado de Texas es permitido. So, el número de grabaciones que nosotros recibimos en los divorcios porque alguien perdió el temperamento y se puso a discutir con alguien por teléfono sin saber que lo estaban grabando. Después esa conversación entra y esa conversación es usada en tu contra. Wow. So, las personas tienen que tener cuidado lo que dicen en el teléfono. Correcto. Fíjate que en mi práctica yo recibo muchas personas que vienen enojadas, que vienen decepcionadas, que vienen con todas esas emociones, un torbellino de emociones, y a veces dicen cosas que en realidad no sienten o no es que lo van a hacer, pero a veces se habla demasiado y la otra persona podría tomar eso como una amenaza. Y si lo están grabando, ¿eso podría ser admisible en corte? Correcto, eso puede ser admisible en corte. Cualquier grabación, cualquier cosa que tú digas por teléfono y se grabó, eso puede ser admisible en corte, absolutamente. Y a veces uno está hablando por teléfono con la otra pareja y hay una discusión, un argumento, y a veces uno dice cosas sin querer, cosas que uno estaba bajo coraje y eso puede ser usado en tu contra. Wow. So, siempre asume que te están grabando, por lo tanto, asegúrate que esa conversación es una conversación civilizada, que es al punto, no digas más ni menos, y asegúrate que tú estás en esa conversación, te escuchas como una persona cordial y civilizada y sin ningún argumento. Si el otro lado empieza a argumentar o a pelear contigo, entonces sencillamente tú de una manera
bien cordial, tú le dices, mira, no quiero discutir en este momento, hablamos después, que tenga buen día, se acabó. Se acabó. Qué bueno que fuera así de fácil, pero ay, tenemos tantas personas que se quedan enojadas, heridas, y entonces a veces se les va la lengua, hablan de más, y eso es peligroso, como ya lo escucharon. Correcto. Hay otras situaciones que pasan durante el proceso de divorcio, y yo lo he visto en varias ocasiones, que es que las personas se embarazan durante el proceso de divorcio, y a veces se embarazan de el novio. No, ni siquiera es de la persona con que se están divorciando, sino que de alguien más. ¿Te ha pasado alguna vez? Pasa todo el tiempo. Ay, Dios. Y mi recomendación es no te pongas a tener babies mientras estás pasando por un divorcio, ya sea con tu esposo, con tu novio, con tu ex, porque eso complica los divorcios y los hace más caros. Los hace más caros, y también tengo entendido que el proceso se detiene mientras la persona está encinta, No ¿right? solo el proceso se detiene, pero una vez el baby nace, entonces tenemos que incluir al papá de ese nuevo baby. Y esa persona tiene que ser incluida en la demanda, porque en el estado de Texas la presunción es que tu esposo es el papá de todos los niños. Y si un niño nace y el papá es otra persona, entonces hay que refutar esa presunción y hay que traer esa nueva persona a la demanda de divorcio, hacer exámenes genéticos y asegurarnos que él no es el papá. Wow. Porque el juez no puede finalizar el divorcio ni puede darte el divorcio si hay un niño que no ha sido adjudicado. Y me imagino que el esposo tuyo, que llena una demanda de divorcio porque tú lo dejaste por otro hombre, no va a aceptar la paternidad de un hijo que él sabe que no es de él. Eso complica el caso, lo hace más caro, más costoso. Espera a que el divorcio se acabe, entonces puedes tener todos los niños que tú quieras con tu nueva pareja, pero mientras tanto no hagas eso durante el matrimonio, durante el divorcio, disculpa. Bueno, y también no solamente es esa la situación, pero digamos, hay muchas personas que no intentaron salvar esa relación antes de erradicar la demanda de divorcio, entonces empiezan a salvarla durante el proceso. Y si quedan embarazadas, aparte de que si la relación no trabaja, te quedas con una responsabilidad grande. ¿Y cuánto es el incremento de manutención si ya tienes niños por un bebé nuevo? Por un bebé nuevo es aproximadamente 5%. Eso no es mucho, eso no vale la pena ponerse a tener un baby nuevo durante el proceso de divorcio. Desde el punto de vista económico, personas que hacen eso pensando que van a derivar un beneficio económico, no es cierto. Y en el lado emocional, pensando que van a retener a la persona tal vez por un embarazo, posiblemente se quede, como lo discutimos temprano, por los 9 meses acompañándote a que tengas a tu bebé, pero al final del día, si esa relación ya no funciona, se va a ir y te vas a quedar tú con una responsabilidad extra y con un incremento de 5% para darle a tu bebé lo que tú puedas darle. Correcto. Así es que hay que tener mucho cuidado. Muchas personas no se ponen a pensar en esto, pero es importante saberlo, porque pues por ignorancia a veces se cometen errores grandes. Correcto. Y una de las cosas que dijiste temprano también es no introducir a tu nueva pareja a los niños. ¿Por qué te puede dañar un caso este hecho? Muchos jueces que piensan que los niños están pasando por un proceso dificultuoso, están pasando por el divorcio, y el divorcio per se es un proceso bien doloroso para los menores. Y estos jueces piensan que introducir a una nueva persona a la vida de los niños crea más problemas a largo plazo. Por lo tanto, muchos jueces no tienen tolerancia en que los niños sean expuestos a nuevas parejas. Mi consejo usualmente a mis clientes es, mientras el divorcio está, el proceso sí está ocurriendo y tú me admites a mí que tienes un novio o una novia, tienes una pareja nueva, una persona que
estás saliendo con ella, no introduzcas los niños a esa persona. También acuérdate que el juez puede entrevistar a los niños durante un divorcio. Wow. Y en esas entrevistas, una de las preguntas que a veces los jueces hacen es, ¿tú has conocido el novio de tu mamá o la novia de tu papá? Y si los niños le dicen al juez, sí, hemos ido a comer, hemos salido, hemos estado haciendo esto, usualmente las consecuencias no son buenas para esa persona. Eso podría ser hasta que el juez decida darle la custodia a la otra parte. Es problemático. Mi consejo siempre es, si tú quieres tener una persona, tú quieres salir con esa persona durante el proceso de divorcio, que no te lo recomiendo, pero si insistes en hacerlo, hazlo, pero asegúrate de que los niños no están presentes y no sepan y no están expuestos a esa nueva persona. Tengo una preguntita. Si esta persona, digamos, un matrimonio se dañó por infidelidad y la otra persona ya está declarada, vive con o visita a la novia nueva o al novio nuevo, ¿se podrían agregar cláusulas en el decreto de divorcio donde ellos no pueden acercarse a la amante? Usualmente los jueces no hacen eso mucho dependiendo de la situación. Si, por ejemplo, hay un historial de violencia doméstica, la persona es una persona violenta, usa drogas o tiene un comportamiento bastante ilegal, fuera de lo normal, entonces se puede. Y a veces los jueces hacen eso. Pero típicamente, si es una persona sin problemas y ya lleva tiempo en la relación y la corte escucha evidencia donde esta persona eventualmente va a estar casada o casado con esta persona, pues usualmente ellos no hacen eso. Interesante. Ok. So, para estas mujeres que se quedan enojadas, que no quieren que los niños vayan y visiten a la nueva novia o a los hombres que visiten al nuevo novio, pues no hay mucho que se pueda hacer al respecto. No hay mucho que se pueda hacer. La corte asume que una vez tú te divorcias, tú tienes derecho a tener tu vida y a empezar tu vida. Y usualmente ellos no intervienen en eso una vez el divorcio esté finalizado. En ese tipo de situaciones, mi recomendación a mis clientes es básicamente, a menos que haya algo que sea sumamente negativo, volvemos a lo mismo, uso de drogas o tu esposo, la nueva novia de tu esposo acaba de salir de la penitenciaría estatal después de 10 años de asesinato, pues. Wow. No, pues entonces sí. podemos hacer algo, pero si no, va a ser bien difícil que la corte intervenga y apruebe una prohibición de los niños acercarse a esa persona. ¿Qué tal para estas personas que tienen orden de protección? Digamos, el novio de la muchacha, de la señora que se acaba de divorciar, tiene una orden de protección. ¿Eso afecta? Sí, eso afecta. Ahí sí la corte podría intervenir y la corte podría entonces decir, sabes que voy a entrar una prohibición donde los niños no van a estar cerca de esta persona. Porque obviamente hay un historial de violencia doméstica y una orden de protección y eso puede afectar la seguridad de los niños. Interesante. Hablando de violencia doméstica, yo sé que estamos hablando de las cosas que no se deben hacer durante el proceso, pero hay algo que sí las personas tienen que hacer mientras están casados y están viviendo violencia doméstica. Y recuerdo que tú lo pedías bastante, que son los reportes de los oficiales cuando te golpearon, cuando te empujaron, cuando te maltrataron. La mayoría de personas no hace eso, pero quiere usar esa excusa como evidencia, maltrato físico, pero no tienen evidencia. Entonces, me gustaría que tú les digas que cómo ayuda un reporte de policía o evidencia de esa índole a poder hacer el caso más poderoso, más fuerte en cuanto a violencia doméstica trata. Muchas víctimas de violencia doméstica rehúsan llamar a la policía por temor a que va a haber repercusiones económicas, repercusiones físicas, o por esa razón se rehúsan a hacer eso. Mi recomendación es siempre, si tú eres una víctima de violencia doméstica,
llama a la policía. Ujú. Infórmala a la policía inmediatamente si ha sido agredida y no dejes de hacer eso. Porque desafortunadamente en nuestro sistema legal, violencia doméstica es usado por muchas mujeres como una manera de conseguir ventaja durante un divorcio. Muchas veces no es cierto, eso no ocurre. Wow. Y tristemente, cuando hay de verdad una víctima de violencia doméstica, esas víctimas sufren por el comportamiento de otras personas que mintieron. Y por eso muchos jueces se enfocan en la evidencia que tú tengas para probar tu caso de violencia doméstica. Y tú le dices al juez que en X o Y día tu esposo te pegó, la pregunta que te va a hacer el abogado de tu esposo es: ¿tú llamaste a la policía? No. Y eso va a ser más difícil para ti probar el caso. Claro. So, mi recomendación siempre es llamar a la policía. No toleres violencia doméstica. Enseguida que hubo un evento de violencia doméstica, notifícala a la policía, y aunque la policía no haga nada, no arreste a tu esposo o a tu esposa, por lo menos eso está documentado. Y eso lo puedes usar. Podemos nosotros mandar un subpoena y conseguir el récord de la policía, y eso lo puedes usar a tu favor para corroborar el testimonio tuyo que hubo un evento de violencia doméstica. Wow. Trata de tener testigos también. Si por alguna razón tú te rehusas y no quieres involucrar a la policía, llama a un familiar, una amistad, alguien que corrobore tu versión. Ve con una amiga, dile: mira, me pegó mi esposo hoy día y aquí están las marcas. Toma fotografías, documenta el evento, ten testigos y ten prueba. Piensa en el futuro, piensa en la evidencia que tú necesitas para corroborar tu caso. Y busca la ayuda inmediatamente de un abogado, consulta con él para conseguir otras ideas de cómo corroborar y cómo mantener evidencia para probar tu caso en un futuro. Si te divorcias o no te divorcias, uno nunca sabe, pero asume que si tú eres víctima de violencia doméstica, el divorcio va a venir tarde o temprano. Claro. Okay, so eso es bien importante. Evidencias. Entonces, lo que estoy entendiendo es que aunque no llames a la policía, si tú coleccionas o colectas esas pruebas, sí son válidas en corte. Correcto. No te van a regañar porque no llamaste a la policía. No te van a regañar porque no llamaste a la policía, pero sencillamente el juez puede descartar las alegaciones tuyas si no hay evidencia. El llamar a la policía, y obviamente si la policía viene y arrestan a tu esposo, pues eso básicamente te ayuda. Eso es la evidencia de oro. Fue arrestado y le pusieron cargos. Claro que sí, pero lamentablemente algunas mujeres que sufren violencia doméstica, el agresor es el que también provee, es el proveedor. Correcto. Entonces, por miedo a que se lo lleven y él deje de trabajar, deje de pagar la casa, sí es una situación un poquito complicada, pero recuerde que su vida vale más que todo. Así es que hay que tener cuidado ahí. Y otra de las recomendaciones que no debemos hacer, y esta me encanta, no discutas con tu abogado. A ver, cuéntanos sobre esa. No discutas con tu abogado. Nosotros los abogados en el estado de Texas, para ser abogado en el estado de Texas, tú necesitas un proceso bien largo. Okay. Un abogado en el estado de Texas primero tiene que ir a la escuela, a la universidad, por un periodo de 4 años. Y después que tú te gradúas de la universidad, entonces tú tienes que hacer un doctorado en jurisprudencia. Esos son 3 años más. Y después que tú te gradúas con tu doctorado de jurisprudencia, entonces tú tienes que aplicar para la licencia en el estado de Texas y tienes que tomar unos exámenes que usualmente duran 3 días. En fin, los abogados en el estado de Texas son personas que, el proceso es bien tedioso y
el Colegio de Abogados del Estado de Texas se asegura que tú tengas una preparación y un conocimiento bien extenso para tú poder practicar leyes. El problema que hoy en día nosotros los abogados tenemos es que mucha gente asume que con meterse al internet y con chequear Google ya son expertos en leyes. Ajá. Y tú tienes que entender que eso no es así. Google nunca va a reemplazar el consejo de tu abogado. Ujú. Porque los abogados, en adición a tener ese conocimiento legal, esa preparación de muchos años, también conocen las leyes locales, también conocen los jueces. Es bien importante que la gente entienda que cada juez tiene sus propias maneras y los abogados que practican leyes conocen el temperamento de esos jueces, conocen cómo esos jueces corren las cortes y conocen la predisposición de ciertos jueces en cuanto a ciertos veredictos o en contra de esos veredictos. Pues es bien importante que tú escuches el consejo de tu abogado. No asumas de que porque leíste en Google algo y el abogado tuyo te está diciendo lo contrario, que tú estás correcto y el abogado tuyo está incorrecto. Escucha a tu abogado. Entiende también que tu abogado no está involucrado emocionalmente en tu divorcio. Y el abogado tuyo necesita tener una perspectiva más objetiva. Tú estás viendo las cosas de una manera subjetiva. Tú estás viendo las cosas mezcladas con tus emociones. Y el abogado tuyo no. Eso es bueno para ti. Porque si el abogado tuyo está envuelto emocionalmente como tú lo estás, entonces él no te va a poder dar a ti consejo objetivo. Y tú necesitas consejo objetivo durante un divorcio para poder salir adelante, para poder conseguir lo que tú quieres. Por eso no discutas con tu abogado, no pelees con tu abogado y no pienses que porque tu abogado no está envuelto emocionalmente de la manera que tú estás envuelta, que eso es una cosa negativa. Al contrario, eso es algo positivo, eso es algo que tú esperas de tu abogado. Cuando tú tengas un abogado y el abogado se pone de una manera subjetiva y se envuelve emocionalmente como tú, eso no es bueno para ti. Y es hora de que te consigas un abogado nuevo. Asegúrate que tu abogado te provee a ti ese balance que tú necesitas en el divorcio. Que él es la cabeza que está pensando de una manera objetiva. No discuta con él, escucha lo que él te está diciendo. Él tiene experiencia. A lo mejor lo que tu abogado te está diciendo a ti no es lo que tú quieres escuchar. No es lo que te gusta a ti. Pero esas son las leyes en este estado. Y esa es de la manera que la corte y nuestro sistema va a trabajar. Y te guste o no te guste, es la realidad de la situación. No todo va a salir en tu caso a tu favor y no todo va a ser de la manera que tú lo ves y tú lo quieres. Claro. Ten una mente abierta, no discutas con tu abogado, deja que haga su trabajo. Y yo te aseguro que tu abogado está mirando por tu bien y está tratando de hacer lo mejor que pueda para asegurarse que tú consigues lo que tú necesitas. Así es. Wow. Bueno, entonces ya saben, el abogado siempre tiene el mejor interés para usted, así es que escúchelo. Si tiene problemas emocionales, busque a Yanira Mendoza. Yanira le va a ayudar a que tenga esas emociones equilibradas para que su abogado haga el trabajo como él debe de hacerlo. Vamos a leer los saluditos acá, Ani. Tenemos a la señora Edith Ponce que dice, hola, bendiciones. Señora Edith, mucho gusto. Hola, Yanira, saludos. Es un tema muy importante y efectivamente no se debe discutir con el abogado. Muy linda, Antonieta, gracias. Sí, no se debe discutir con el abogado porque, aparte que siempre tienen la razón, ¿no es cierto? Bueno, ellos saben lo que están haciendo. Así es que, bueno, buenos consejos para las personas que están atravesando por divorcio. Había otra de las cosas que tú dijiste que las personas no deben hacer durante este proceso, que es no comprar propiedades durante el proceso de divorcio. A ver, explícanos. El estado de Texas es un estado de propiedad, community property, propiedad de la comunidad, propiedad marital. En el estado de Texas lo que eso quiere decir es que lo que se compra durante el matrimonio, lo que se adquiere durante el matrimonio, es propiedad del estado marital, le pertenece a los dos.
Pongan atención. Correcto. So, mucha gente me hace la pregunta a mí, abogado, pero yo compré esto y está mi nombre, o él compró esto pero está a nombre de él. No importa a nombre de quién está. Si se compró durante el matrimonio, le pertenece a ambos y esté a nombre de quien esté, es propiedad del estado marital y está sujeta a división. A veces un problema que nosotros tenemos es que un esposo o una esposa se separan y durante la separación deciden irse de la casa, se mudan a un apartamento y no les gusta el apartamento, solo van y se compran una casa nueva durante el proceso de divorcio. Entiende que si una persona hace eso durante el divorcio, esa propiedad todavía tú estás casado con él o con ella, está sujeta a división, es propiedad del estado marital. Y eso es un error que mucha gente comete, especialmente si tú pones dinero, enganche, pones una cantidad sustancial, eso reduce la deuda y aumenta el valor de la casa y eso es algo que se toma en consideración durante la división de propiedad. Entonces, mi recomendación de nuevo es, quédate en tu apartamento, el divorcio no va a tardar mucho y te compras la casa después que el juez firme el decreto de divorcio. Entonces esa casa que te vas a comprar ya va a ser, ya está divorciado, ya es tuya 100%. Si te la compras antes de que el juez firme ese decreto de divorcio, no es tuya 100%. No hagas eso. Muy bien. Ahora que tú estabas hablando de las propiedades que la persona compra, ¿qué pasa con las personas que venden esas propiedades? Digamos, si el hombre es el que tenía ranchos y tierra y casas y empieza a vender sin el consentimiento de la esposa, Sí. eso durante el proceso ¿lo puedes detener tú como abogado o puede traer consecuencias para la persona que está vendiendo esas propiedades? Correcto, puede traer muchas consecuencias negativas, incluyendo el juez puede encontrar que tú estás cometiendo fraude. ¿Ok? Y eso no es una cosa buena para ti. Entiende que aunque la casa esté a tu nombre, si la compraste durante el estado marital, durante el matrimonio, es propiedad del estado marital. Está sujeta a división y el juez básicamente no va a permitir que ninguna propiedad se venda durante el proceso de divorcio, a menos que ambas partes estén de acuerdo, un acuerdo firmado por ambas partes y escrito. Pero típicamente durante el divorcio y sin el permiso de la corte, el juez no va a permitir eso. O no hagan eso. Si la corte se da cuenta que tú has estado vendiendo propiedad del estado marital sin el consentimiento y sin el conocimiento de tu otra pareja, las cosas te pueden ir bien mal, incluyendo, como ya dije, que la corte encuentre que estás cometiendo fraude y la corte puede castigarte a ti severamente. No solo eso, pero en el pasado yo he visto situaciones donde la corte encuentra que la venta fue fraudulenta y hacen que la persona que compró esa casa devuelva la propiedad. O al final tú te estás exponiendo a que esa persona a quien tú le vendiste la casa, después que el divorcio se acabe, te demanden a ti. Entren una demanda a ti por una venta fraudulenta y puedes acabar peor de lo que estaba cuando vendiste la casa. No hagan eso, por más desesperado que ustedes estén, por más que ustedes piensen que es mi propiedad, es mía porque está mi nombre o yo la pagué, yo hice eso, no hagan nada de eso sin que la corte lo sepa o sin la autorización de la corte. Interesante, wow, esta información está buenísima. Pero digamos un ejemplo, que las personas no hayan puesto la petición de divorcio todavía, el divorcio no está en proceso, pero una de las partes empieza a deshacerse de las propiedades. ¿Qué puede hacer esta para evitarlo? Lo que puedes hacer es inmediatamente erradicar tu petición de divorcio y pídele a tu abogado que aplique para una orden de restricción temporera. En una orden de restricción temporera, la corte la firma, la prueba y básicamente la corte prohíbe la venta de cualquier propiedad mientras el proceso de divorcio está pendiente. Interesante.
Y para estas personas que tal vez no tienen propiedad, pero sí tienen un buen poco de dinero en el 401k, que es el 401k, en los planes de pensiones, conocí una señora que ya tenía 25, más de 25 años viviendo con el esposo, y él empezó a sacar dinero de ahí. Pero la idea era que él iba a sacar ese dinero e invertir en propiedades, pero la propiedad nunca llegó. Entonces, al final del día, esta señora siente de que él chirió, como dicen por ahí, que sacó dinero y ella no sabe dónde está ese dinero. ¿Qué podría hacer un abogado al respecto cuando estas personas están sacando dinero del 401? La razón por la que pregunto es porque esta señora había hecho venta de tamales, venta de comida, porque supuestamente este señor estaba guardando todo su cheque en el 401, porque su empresa tenía un plan muy bueno que le ponía un porcentaje de lo que él depositaba. Entonces ella le dijo, tú encárgate de guardar ese dinero, yo me encargo de llevar los gastos de casa trabajando yo aquí, haciendo comida, vendiendo tamales, haciendo esto y lo otro, pero de repente en el divorcio ya no había suficiente dinero. ¿Cómo podemos evitar esa cuestión? Los planes de... una pregunta un poquito complicada porque depende cuándo se retiró ese dinero del plan de retiro. O sea, si vamos a suponer que la persona radica su demanda de divorcio el 1 de enero del 2024 y la evidencia demuestra que uno de los esposos retiró dinero del plan de retiro 6 meses antes de erradicar el divorcio. Eso va a ser problemático para esa persona, para el que retiró el dinero, porque los abogados pueden alegar que esta persona contemplaba el divorcio y que retiró ese dinero con el propósito de defraudar el estado marital. Wow. ¿Ok? Ahora, el mismo escenario, si la persona sacó dinero 3 años antes de erradicar la petición de divorcio, entonces usualmente las cortes en ese momento, en ese ejemplo, las cortes no asumen que hubo un intento de defraudar el estado marital por el tiempo que pasó. Usualmente la gente dice, bueno, sí, yo saqué dinero hace 3 años, pero lo usé para pagar biles, para pagar tarjetas de crédito y lo usé para mantener el estilo de vida de nosotros. Entonces, ya eso es más, ya eso es permitido, ya eso se ve como algo natural, normal, parte de un matrimonio y las consecuencias tienden a ser menos negativas si hay una consecuencia negativa. Pero el punto aquí es cuando se hizo el retiro del dinero. Obviamente, una vez la petición de divorcio se radica, si la persona entonces saca dinero del plan de retiro, ya eso es algo que la corte no va a permitir. So, básicamente en un periodo de tiempo de tal vez 6 meses o un año. Usualmente 6 meses. 6 sí. meses, ok, muy interesante. Entonces, el único remedio aquí sería que las señoras estén muy pendientes o los señores estén muy pendientes de cuánto dinero hay en el plan de retiro, si esto está contando con esa plata para retirarse. Entonces, Sí. Acuérdate siempre que un plan de retiro en el estado de Texas es parte del estado marital y está sujeto a división. Aunque tu esposo tenga un plan de retiro en su trabajo y él está acumulando ese dinero a través o durante el matrimonio, acuérdate que ese plan de retiro también te pertenece a ti, parte de ese plan de retiro. Mucha gente viene a mi oficina y yo le digo, ¿tú sabes si tu esposo tiene un plan de retiro? ¿O tu esposa tiene un plan de retiro? No sé. yeah. Ok, es hora de que sepas, porque ese dinero es tuyo. Ese dinero o parte de ese dinero es para tu retiro también. Asegúrate de que tú sepas lo que está pasando, si él tiene un plan de retiro, y asegúrate de que tú estás envuelta en las finanzas de la casa. Porque mucha gente viene a mi oficina a contratarme y me dice, bueno, mi esposo, mi esposa y yo se encargaban de las finanzas, yo nunca supe nada de nada. Esa es tu decisión si tú no quieres estar envuelta, pero es tu matrimonio, es tu propiedad y tú debes estar envuelta y saber, tener conocimiento de dónde va cada dólar que tu esposo o tu esposa hace.
Exacto. Eso es uno de los consejos que yo siempre doy. Envuélvete en las finanzas de tu casa y no solamente para el divorcio. Dios no lo permita, algo le pasa al Señor en el trabajo. Tú no sabes dónde se paga absolutamente nada, dónde están los papeles de la casa, dónde están, cuánto dinero hay en el plan de retiro, qué va a pasar con eso. Por eso es importante los testamentos. Así es que a ponerse las pilas ahí con esa información. Aparte de no comprar propiedades, tampoco las vendas durante el proceso porque te vas a meter en problemas según lo que dice el abogado. Y esta es bien chistosa, me parece un poco chistosa porque hay mucha gente que dice, pero yo para qué voy a llamar a la corte, pero eso es real. Hay mucha gente que se desespera y empieza a llamar a la corte. ¿Qué pasa cuando llaman a la corte? No hagan eso, no llames a la corte. Hay mucha gente que se desespera porque el proceso de divorcio está tomando mucho tiempo. Agarran el teléfono y llaman a la corte a ver lo que está pasando. No hagas eso, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo de la corte y estás creándote estrés innecesariamente. Porque el que te conteste el teléfono en la corte no es abogado. Y no solo eso, la corte no puede darte a ti consejo legal. La gran mayoría de veces que clientes han llamado a la corte, la información que reciben de la corte es incorrecta. ¿Okay? Y ellos tienen demasiado trabajo y están haciendo demasiadas cosas para ellos ponerse a analizar tu caso y a darte la información que tú de verdad estás buscando. Confía en tu abogado, entiende que el proceso legal se tarda. Nosotros no tenemos control de cuánto un proceso legal se tarda. ¿Okay? Entiende que mucha gente me pregunta, abogado, ¿cuánto tiempo se va a tardar mi divorcio? Y la respuesta es yo no sé. Porque en el estado de Texas, primero, el juez no puede firmar un decreto de divorcio durante los primeros 60 días. So, asume que cualquier proceso de divorcio, aunque sea de mutuo acuerdo, aunque no hayan niños, no haya propiedad, por lo menos se va a tardar 60 días, son 2 meses. Exacto. En adición a eso, si el divorcio es contencioso y es peleado, hay un proceso largo y extenso que tiene que ocurrir. Si le emplazan los papeles a tu esposo o tu esposa, él tiene 21 días para contestar esa demanda, 20 días aproximadamente. Y esos son 20 días que no puedes hacer nada hasta que él conteste la demanda. Mucha gente dice, pero ya pasaron 10 días que lo emplazaron, déjame llamar a la corte a ver si... No hagan eso, esperen, tengan paciencia. Cuando se conduce, por ejemplo, descubrimiento de información, la otra parte tiene 30 días para contestar. Ya ahí son 30 días adicionales. Y al final tienen que ir a mediación y si no llegan a un acuerdo, el juez, la corte es la que te va a dar a ti la fecha de corte. Claro. Yo no puedo agarrar el teléfono y decirle, dame una fecha de corte para el mes que viene. No trabaja así. Sí. Y a veces la corte se tarda meses en mandarte una fecha de corte. Ten paciencia y entiende algo bien importante que a lo mejor no quieres escuchar, pero es bien importante que entiendas. Tú eres el que pediste el divorcio. La corte no te dijo a ti divórciate, tú lo pediste. Tú estás pidiendo los servicios del sistema legal. Tú te tienes que acatar a las reglas de la corte y tú tienes que acatarte al tiempo que la corte te va a dar para resolver tu divorcio. Tu caso no es el único en el estado, en esa corte. Hay cientos y cientos y cientos de casos radicados todos los días en el condado de Harris. De paciente. Al final, tarde o temprano, tu divorcio va a ser resuelto y todo va a llegar a su conclusión. Claro que sí. Y ya la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué opinas tú de estas personas que van y buscan un notario para ahorrarse los fees de los abogados, los pagos de los abogados? ¿Qué les aconsejas? No hagas eso. Ese es el error más grande que tú vas a cometer. Primero, en el estado de Texas, un notario no puede practicar ley. Eso es ilegal. ¿Ok? Hay muchas personas que sí tratan de hacer eso, pero te aseguro que te están estafando. No tengo tiempo para discutir hoy el montón de personas que vienen conmigo para contratarme porque fueron donde un notario, después se encontraron que el notario cometió fraude
que hizo cosas que no eran correctas y a la larga tienen que acabar contratándome para entonces yo arreglar el problema que se creó y hacer la situación como se debió haber hecho. A la larga acaba gastando más dinero. Wow. No contrates un notario y entiende que si un notario te ofrece servicios para divorciarte, está cometiendo un crimen en el estado de Texas. Wow. Luz María tenía una pregunta. A ver, mami, ponla. Dice Luz María, ¿qué pasa si la pareja no es la esposa legal, pero es puesta como el beneficiario en los documentos? Eso es algo que tienes que discutir con tu abogado porque cada caso es un poco diferente, dependiendo a quién él puso o la persona puso en los documentos. Si la persona no, dependiendo del documento, pero aunque la persona no sea la esposa, es una pregunta complicada porque todo depende también del tipo de propiedad. Si, por ejemplo, vamos a suponer que tu esposo compró una casa y puso en los papeles del divorcio, puso a una segunda persona. Dependiendo si esta segunda persona es un familiar o algo, a lo mejor esa persona tiene un derecho aparte de la propiedad. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que la persona y tu esposo son dueños de la propiedad. Ya tú todavía tienes parte a división del estado marital. ¿Ok? Eso es algo que si tú estás en este momento, si tú tienes una situación similar, te recomiendo que hables con tu abogado porque dependiendo quién es la persona y dependiendo qué tipo de propiedad se adquirió, o sea, las consecuencias y los derechos que tú tienes pueden ir en muchas direcciones. Claro. Y si esto podría ser una aseguranza de vida, el beneficiario es a quien le dé la gana ponerlo, el que está comprando el seguro, ¿verdad? Correcto. No necesariamente tiene que ser la esposa. Correcto. Tal vez Luz María nos podría dar un poquito más de información de qué tipo de propiedades. Sí. Porque pues, sí, está complicadita. Bueno, es algo que volvemos a lo mismo, todo depende de la propiedad que tiene. Una de las cosas que yo veo mucho como abogado es que alguien se compró una casa y para propósitos de inversiones la compró con otra persona que no es tu esposa. ¿Ok? Si eso es lo que estamos hablando, si estamos hablando de una casa, por ejemplo, la casa se compra con otra persona, entonces esa otra persona, esa tercera parte y tu esposo son codueños de esa casa. ¿Ok? Entonces, esa persona es dueña de un 50% de esa propiedad y tu esposo es dueño del 50% de la propiedad. Pero acuérdate que se compró durante el matrimonio, todo ese 50% que tu esposo compró es tuyo también. Está sujeta a división. Tú serías ya codueña de la casa, sería un cuarto para ti, un cuarto para tu esposo y un 50% para la tercera parte. Ya eso es. Ahora, si la persona que él compró esa propiedad no lo hizo para propósitos de inversiones, por eso es que debes hablar siempre con un abogado porque cada situación tiene una respuesta diferente basado en las circunstancias. Si esa tercera persona, vamos a suponer, es la novia de tu esposo y tu esposo te dejó a ti, se fue a vivir con ella y se compró una casa con la novia nueva, entonces básicamente el concepto es similar, excepto que durante el divorcio tú tienes derecho a que se le reembolse al estado marital por el dinero que se usó para comprar. O sea, hay unas reglas en cuanto a reembolso al estado marital que son un poquito diferentes. Interesante, wow. Por eso es importante, vaya a ver al abogado, llévele su pregunta específica, infórmese en las situaciones. Melina dice que tiene una preguntita ahí. Dice, si la pareja tiene 10 o 15 años viviendo juntos, pero no casados, ¿se tiene que hacer un divorcio? Dependiendo. Muy buena pregunta. Y depende. En el estado de Texas, nosotros tenemos lo que se conoce como matrimonios informales. La gente lo conoce como un common law marriage en inglés. Y básicamente hay mucha gente que incorrectamente asumen que porque tú llevas con una persona viviendo cierta cantidad de tiempo, 6 meses, he escuchado a gente que llevo 2 años viviendo con él, que tú estás automáticamente casada. Y eso no es verdad. ¿Okay? Interesante. El estado de Texas reconoce 3 elementos que se requieren para probar que tú tienes un matrimonio de ley informal.
y esos elementos no dependen de tiempo. O sea, tú puedes estar con una persona 1 año y tener un matrimonio de ley informal, o tú puedes estar con una persona 30 años y la corte encuentra que no hay matrimonio informal. Nuevamente, habla con tu abogado a ver si esos 3 elementos que la ley requiere, tú básicamente tienes evidencia para probar esos 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El elemento más importante es el acuerdo para vivir como esposo y esposa. La ley dice que si tú empezaste a vivir con esa persona y ustedes entraron entre un contrato informal donde ustedes decidieron vivir como esposo y esposa, entonces ese elemento, si tú tienes esa evidencia, entonces ese elemento existe. Eso te lleva al segundo elemento, que es cohabitar, que ustedes viven juntos, que tienes que probar que ustedes tuvieron una relación viviendo juntos, tuvieron relaciones sexuales y vivieron como esposo y esposa. Y el tercer elemento es que ustedes delante del mundo, ustedes se expresan como esposo y esposa. Es que vienen, por ejemplo, llenar las taxas juntos, testigos que dicen, sí, él decía que yo era su esposo y él decía que yo era su esposa. Usualmente esos 2 últimos elementos son los más fáciles de probar. El más difícil es el primero, tratar de comprobarle al juez que ustedes entraron en un acuerdo de vivir como esposo y esposa. ¿Y cuáles más o menos serían esos acuerdos? ¿Qué ejemplos darías tú? Como, pues, o sea, cuando te vas a vivir con alguien, nos dice, a ver, firmemos un papelito que yo voy a vivir contigo. Pues no trabaja de esa manera. ¿Cómo sería comprobar que llegaste a un acuerdo con esa persona? Bueno, usualmente es basado en tu testimonio. Usualmente es comprobarle al juez que, mira, nosotros en tal día decidimos que nos íbamos a vivir juntos como esposo y esposa y decidimos que no necesitábamos tener una boda, que no necesitábamos ir delante del juez y que sencillamente con nuestro acuerdo de vivir juntos como esposo y esposa era suficiente. Que una celebración sería una evidencia, como una celebración, digamos, sería una estar evidencia. Celebrando sus 3, 4 años de vivir juntos y tener fotografías y decir, celebrando nuestra unión, aunque no necesariamente estés casado. Correcto. Una celebración sería evidencia. O sea, poner atención, chicas. Una celebración donde ustedes están celebrando 5 años de matrimonio y donde tu esposo declara a la gente que tú eres la esposa de él y que hace 5 años él decidió vivir contigo como esposo y esposa y que ustedes se casaron. O sea, vuelvo y te digo, es un proceso un poquito complicado desde el punto de vista legal porque hay miles de posibilidades y los libros de leyes están llenos de ejemplos de cierto comportamiento que las cortes han considerado evidencia de un matrimonio de ley informal, así como hay cientos de ejemplos de situaciones donde la corte no lo ve como un ejemplo de matrimonio informal. Es bien importante que tú discutas la situación con tu abogado y que, número 1, no asumas de que porque estás con alguien por 15 años estás automáticamente casado o casada con esa persona. Habla con un abogado, explícale al abogado la situación y deja que el abogado entonces te diga lo que necesita de ti para poder corroborar o probarle a la corte que existe un matrimonio de ley informal. Wow, interesantísimo. Pues ya, chicos y chicas, ya escucharon al abogado, nos trae cantidad de información muy importante y pues acuérdense, la preparación es mágica aquí, porque si usted va con el abogado, a lo mejor la evidencia que él necesita, usted tiene que recogerla antes, entonces es importante informarnos. Gracias por su sintonía, gracias licenciado Joglar por estar esta mañana con nosotros y por toda la información que nos ha brindado hoy. Y ya saben, cada martes aquí tenemos nuestra cita a las 10 de la mañana en Hablemos de Relaciones y Divorcio. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo martes. Gracias. Hablemos de Relaciones y Divorcio. Esto no se trata de mantener tu promesa y menos de seguir lo que